Cada ser humano está dotado con una esencia, un espíritu real e imperecedero. Este conocimiento ha sido transmitido por las distintas escuelas de sabiduría desde la antigüedad. Sin embargo, la actual desconexión con esa parte interna, nuestra esencia, es abrumadora. El ser humano se encuentra en un sueño profundo o inconsciencia, alegorizado en antiguas leyendas de la humanidad, como por ejemplo el mito de la caverna de Platón, el sueño profundo de Blancanieves a causa de la manzana envenenada, o el de la Bella Durmiente debido a una maldición, entre otros. De manera paralela, las religiones en su esencia han enseñado la búsqueda de la unión con la divinidad. Lamentablemente, la mayoría de las religiones degeneraron y perdieron su base real, su fundamento. Las enseñanzas de textos antiguos fueron mal interpretadas y adulteradas. Esto debido a la superficialidad de la mente de sus dirigentes. Y así se fue dejando atrás lo verdaderamente importante de estas, el progreso interior, base para el despertar de la conciencia. Situación que generó que el ser humano se volviera un creyente y seguidor de hombres, y así los personajes se hicieron más importantes que el mensaje real. Por ende, la humanidad, casi en su totalidad, ha experimentado la desconexión progresiva de su esencia, conciencia, hasta el estado actual de ignorancia. En algunos, el estado de confusión es tal que se argumenta que la vida es un mero fenómeno del azar, en donde no hay cabida para la divinidad y su manifestación. Sin embargo, al olvidarse de su esencia, el humano quedó a la deriva en un desierto de inconsciencia, donde lo único que se puede encontrar es la desolación. Es así como cada quien fue buscando externamente cómo llenar este vacío por medio del placer. Por ejemplo, la competencia, el dinero, la fascinación con la belleza, los conocimientos sin comprensión, los bienes materiales, el prestigio, evidenciándose cómo las personas tratan de esconder el miedo al sufrimiento con la experimentación del placer, la búsqueda de lo superficial, de lo sensual y de lo material, para llenar el vacío por la falta de iluminación interior. El placer es como un incendio sin control, el cual al tratarse de apagar se expande más. Esto quiere decir que entre más condicionada esté la vida a los placeres y deseos, este nunca va a ser satisfecho, y eso mismo en algún instante va a generar monotonía, tristeza, dolor y por consiguiente mayor búsqueda de placer. Pero el camino de regreso para lograr la conexión con nuestra parte superior se hace mediante el conocimiento objetivo, el cual le permite al hombre el despertar de la conciencia. Este conocimiento siempre ha estado presente en la humanidad, en todos los tiempos y culturas. Esto es gnosis o conocimiento. Egipto con todo su esplendor cayó por la falta de luz. Los sumerios, caldeos, griegos, mayas, aztecas, incas, toltecas, tihuanacotas, entre otros. Sin embargo, las culturas y civilizaciones perecen cuando basan su fundamento en el materialismo y la experimentación del placer. El conocimiento objetivo ha sido enseñado en base a 3 factores: la eliminación del deseo, el ego,
por medio de la observación y la comprensión de cada forma de ser. Así se logra entender, recuperar la sabiduría que se encuentra atrapada en el deseo. La creación del hombre, el nacimiento espiritual, el sabio uso de la energía sexual, permite hacer las creaciones internas para acceder a niveles superiores de conciencia y experimentar el ser de manera directa. La ayuda desinteresadamente hacia los demás, el sacrificio por la humanidad, la enseñanza consciente a los demás, para que quien escuche y practique logre el despertar de su conciencia. Es una obra de amor, la fuerza necesaria para avanzar en la propia obra. La educación objetiva se fundamenta en 4 pilares para el desarrollo integral de la persona y del ser. La psicología es el estudio de nuestros deseos para comprenderlos y eliminarlos. La ciencia, estudio de la realidad no solo con las percepciones sensuales, sino con las superiores. Arte, creación de lo divino a través del sabio uso de la energía sexual. Sacrificio por la humanidad, ayuda desinteresada a los demás sin importar raza, color, idioma, estatus, para lograr despertar el amor hacia el trabajo interior y hacia los demás, para desegoístizarnos. Este fundamento permite el resplandecimiento de las civilizaciones. Y así, la luz de la conciencia llega a todos los individuos. En la antigüedad, los faraones que en su tiempo gobernaron representaban una parte de lo superior en el planeta Tierra. La pobreza no existía, ni material ni espiritual. Las enfermedades eran casi inexistentes. La corrupción no era conocida, etc. Faraón es igual a hombre faro, que tiene la capacidad de guiar y despertar a su pueblo. Esta educación objetiva se debe rescatar. El niño y el adolescente son el futuro de esta humanidad. Expliquemos un poco el pilar de la psicología. Esta es una ciencia de gran relevancia. El estudio de la psiquis o mente permite comprender el comportamiento humano y, lo más importante, cómo lograr el cambio radical, el cual se hace cuando se entiende un defecto psicológico y se elimina de manera consciente. Todos los seres humanos tenemos 7 defectos principales. Por ejemplo, la ira, la envidia, la lujuria, etc. Y sus correspondientes virtudes están atrapadas en cada una de estas formas de ser. Sin embargo, cada uno de estos defectos tiene a su vez muchos detalles o manifestaciones que le dan fuerza al defecto principal. Ejemplo, en la codicia se puede observar lo siguiente. El detalle de estar planeando cómo conseguir más dinero. La envidia de ver a quien tiene lo que uno desea. La competencia, la necesidad de estatus, el qué dirán, el querer amasar bienes materiales o dinero, el engaño, la corrupción, la búsqueda de dinero fácil, etc. Como ya mencionamos, son muchos los detalles o agregados psicológicos que le dan fuerza al defecto principal y los cuales estimulan al ser humano a obrar en base al lente o visión propia del defecto. Todo esto sucede porque nuestra capacidad interna de autoobservación está atrofiada. El ser humano actúa mecánicamente y se deja llevar por la escena que está pasando en el instante. Y lo peor de todo es que no nos damos cuenta que estamos siendo motivados por algún defecto psicológico. En una escena de la vida cotidiana donde aparece la ira, se piensa que es normal herir a los demás, con palabras, miradas ofensivas, silencios delictuosos, actos llenos de violencia, y se justifican a causa de la actuación
del otro, observando siempre lo que el otro está haciendo. Cada defecto psicológico tiene un porcentaje de conciencia atrapado. Si se comprende y se elimina haciendo una súplica a la Madre Divina, fuerza del amor interior, este liberará esa esencia y el cambio radical en la persona se dará. El árbol de la vida, el cual es una representación del microcosmos hombre, da la posibilidad de entender el verdadero objetivo de esta experiencia humana. ¿Cuál es la razón de ser? Este árbol, evocado desde la antigüedad por diversas culturas, muestra que existen 7 dimensiones en la naturaleza o niveles de conciencia. A medida que se aumenta la conciencia, la vibración se hace más sutil y se puede acceder a estas dimensiones superiores. En la más elevada se encuentra nuestra esencia, o ser. El ser está compuesto por 2 fuerzas en sí mismo. La parte positiva es el Padre, la sabiduría, y la negativa, la Madre, el amor. La sabiduría substancializa el amor, y el amor rescata la luz o conciencia que a su vez es sabiduría. Esta Madre Divina también ha sido evocada en diferentes culturas con diferentes nombres, como Kundalini, la sagrada princesa Saknikté de los mayas, la Isis del Egipto faraónico, la Virgen María de la cultura cristiana, Vishnu, Ishtar, entre otras. Apelar a esta fuerza del amor es necesario si de verdad queremos progresar en el trabajo de la disolución del ego. Por esta razón, se le hace una súplica a ella. Caso contrario, el intelecto o mente causaría confusión para que la eliminación del detalle no se produzca. Se pueden estudiar los detalles del efecto de la lujuria, pero sin lograr la comprensión que nos motive a suplicar la eliminación. Dicho estudio no sería nada más sino más información para el intelecto. El pilar de la ciencia hace referencia al estudio de la realidad de manera objetiva. El filósofo griego Demócrito de Abdera explicaba que con los 5 sentidos se sensaba de manera incorrecta la realidad y que todo debía ser comprendido con la razón, la experimentación y la búsqueda de la sabiduría. Sabios como este y otros iluminados permitieron el florecimiento y esplendor de esta otrora civilización, gracias al fundamento de su educación en la objetividad. Como ya mencionamos, en la antigüedad habían escuelas de divina sabiduría en donde las personas se instruían. Es así que prácticas como la concentración, la relajación, meditación y desdoblamiento astral eran herramientas claves practicadas por los individuos para conocer a fondo tal o cual fenómeno e incluso aspectos de la propia experiencia terrenal, la vida, la muerte y sus misterios. El conocimiento de estas prácticas y herramientas se ha perdido y en algunos casos se han tachado como negativas. Esto debido a la ignorancia, pero es claro que para lograr cualquiera de ellas se necesita del apropiado nivel de conciencia. Por ejemplo, en el pasado, Giordano Bruno, de la Orden de los Dominicos en el 1600, lo desafió todo y se atrevió a asegurar que la Tierra gira alrededor del Sol y que el universo es infinito. Estos conocimientos, los cuales no pudo demostrar por medio de métodos tangibles, eran parte de su sabiduría, los cuales había adquirido en estos estados de conciencia, o mejor dicho, debido a su experimentación directa de las dimensiones superiores.
El pilar del arte. Hablamos en un principio de la creación del hombre, y esto se debe hacer a través del sabio uso de la energía sexual. Esto quiere decir que la mejor obra de arte que cada persona puede hacer es crearse a sí mismo. Pero antes es necesario analizar y entender algunos símbolos serpentinos referentes a dioses, héroes e incluso a personajes de las religiones, representados desde la antigüedad. Krishna sentado sobre la serpiente. Moisés toma la serpiente, la cual es controlada y se convierte en una vara. Otro símbolo común es el caduceo de Mercurio, encontrado en los símbolos alquímicos, la transmutación de bronce en oro, entre otros. Estos símbolos hacen alusión al deseo sexual y a cómo debe ser controlado sin llegar al orgasmo ni experimentar la eyaculación. Por esta razón es necesario conocer acerca de los misterios de la sexualidad y las potencialidades de creación superior que allí residen. Toda esta sabiduría ha sido transmitida en clave en distintas partes del planeta, precisamente para que el hombre de barro, el hombre ignorante, no pudiera desaparecerla totalmente. El sabio uso de la energía creadora sexual es la clave del despertar de la conciencia, ya que esta energía es capaz de ser las creaciones superiores, los cuerpos existenciales del ser. Así como nuestro cuerpo físico fue creado con esta energía, asimismo nosotros nos podemos crear a sí mismos en un nivel superior y despertar el fuego del Kundalini, la serpiente ígnea de los mágicos poderes. A medida que va ascendiendo nuestro nivel de conciencia, va aumentando nuestra percepción hacia lo sutil, hacia lo superior, pudiendo descubrir las diferentes dimensiones de la naturaleza. Esto es conocer el árbol de la vida trabajando con el árbol de la sabiduría. Entristece observar cómo la humanidad, de manera ignorante, utiliza esta energía sin ningún fin trascendental, sino meramente por el disfrute vano y animal. Esta energía creadora, al ser utilizada solo para sentir placer y divertirse, da como resultado la creación de más detalles egoicos, principalmente los relacionados con la lujuria, haciendo de este defecto un ente más fuerte. Es así que prácticas como el sexo casual son aceptadas como prácticas normales. La monogamia algo anormal. Se motiva el adulterio, la lascivia, prostitución, pornografía, masturbación, abortos, métodos anticonceptivos, entre otros. Esto a su vez fortalece el sentimiento de placer y lo fija en la memoria, como la experimentación de la felicidad exacerbada, volviendo al individuo más vulnerable hacia lo material y a las sensaciones egoicas. Por tanto, como se quiere repetir la sensación del placer para evitar ese vacío y la desconexión con lo superior, la persona se aleja de la esencia y sustenta su vida en el progreso de la personalidad, lo que le genera placer, la motivación por la búsqueda de riquezas materiales, reconocimiento, prestigio y vicios. En ese sentido, no solo se engrandece la lujuria, sino todos los demás defectos principales. El niño deja su inocencia y se convierte en adulto. El mundo de los adultos se caracteriza por charlas insustanciales la mayor parte de las veces, ociosas. Se habla de lo que se posee. Es un mundo egoísta, en donde el protagonista es el ego. En conclusión, la humanidad es gobernada por la fuerza del deseo sexual desenfrenado, y quien se deja gobernar se vuelve su esclavo. Sin embargo, quien la domina rescata el fuego,
Ahí está el secreto del misterio del sabio uso de la energía creadora sexual. Si tan solo la humanidad valorara esta energía, no iría al sexo riendo, sino llorando por expulsarla, ya que cada vez que se expulsa, no es la materia física que sale del cuerpo, sino la conciencia, la inteligencia y las virtudes de la esencia, dándose con mayor fuerza el distanciamiento del individuo de su ser, entrando en un sueño profundo. Por esto la humanidad debe ser instruida y aprender a utilizar sabiamente esta energía en el acto sexual de un hombre y una mujer, representando así ambas polaridades de la divinidad. En ese instante es como si la pareja fuese uno, es decir, se siente lo que alguna vez se fue y aparece la tercera fuerza, la fuerza creadora. Se hace ascender la energía sexual por medio de la imaginación y concentración consciente, ya que para el sabio imaginar es crear. El ascenso de la energía se da hacia adentro y hacia arriba, sobre la médula espinal, hasta la glándula pineal. En conjunto se da un proceso respiratorio, la inhalación, retención y exhalación, para lograr la transmutación de la energía. El fundamento de la práctica sexual cambia para buscar el despertar de la conciencia, información que conocían y practicaban los sabios y maestros de la antigüedad, y por eso la urgencia de plasmarlo en su arte y su cultura. Cuando la serpiente Kundalini, o energía sexual, que es el fuego sagrado, comienza a subir por la médula espinal, el individuo logra hacer sus creaciones internas. Una vez asciende, ciertas conciencias y chakras que están sobre la médula espinal se abren y se equilibran, y por ende el nivel de conciencia asciende, pudiendo tener una representación en otras dimensiones, hasta que llega a la altura de la glándula pineal, en donde se da todo el desarrollo de la conciencia, y de nuevo se establece la conexión con el ser, esencia o Buddhata. Se da la iluminación, como lo hizo en su tiempo Jesús el Cristo o el Buda Maitreya. Cristo o Buda son títulos de aquel que ha sido ungido con fuego, el iluminado. Servicio, sacrificio por la humanidad. El amor está en las obras. Si se avanza en solitario en el camino del despertar de la conciencia, no se es consecuente con el mismo, ya que el egoísmo infundiría envidia y otros aspectos que alejarían a la persona del camino interior sin darse cuenta. Por ello se hace necesario llevar a cabo una obra de amor consciente, enseñando a las personas las bases necesarias para que practiquen y aprendan a eliminar su propio ego, el cual es la causa del sufrimiento, miedo e ignorancia. Esta obra se hace sin esperar nada a cambio, con el único objetivo de servir. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Al hacer esta obra con amor, se siente un anhelo por seguir adelante y abrir los ojos, despertar la conciencia. Esa es la fuerza que va a dar el ánimo diario para continuar con el trabajo de nuestro despertar íntimo. Todas las bases o pilares de la educación objetiva anteriormente descritos permite que un individuo se forme como un ser humano de manera integral. ¿Qué se logra si se practican los 3 factores de la revolución de la conciencia? Despertar el 100% de conciencia.
conocimiento total de la existencia y de todo cuanto existe, unión con el ser interior, vibrar en planos superiores de conciencia, teniendo la representación real en todas las dimensiones de la naturaleza, la autorrealización íntima del ser, ayudar a la humanidad desinteresadamente en el despertar de la conciencia, aportar un grano de arena en la regeneración de la humanidad.